Que el Señor los bendiga, queridos amigos, queridos hermanos, en este día que el Señor nos ha dado, que es el Día del Señor, el día domingo, el día que podemos realmente estar buscando el rostro del Señor desde temprano y poder dedicar este día para la gloria, para la honra de su nombre. Que el Señor los esté bendiciendo y que su presencia pueda ser real y poderosa en nuestras vidas en esta mañana. ¿Cómo están, queridos hermanos? Feliz domingo, feliz Día del Señor. Agradecidos a nuestro Dios siempre por sus bondades y sus grandes misericordias hacia nuestras vidas. Estamos contentos porque podemos reunirnos un día más junto con ustedes, un domingo más para poder hablar de la palabra del Señor, para poder cantar y también para que la presencia del Señor esté en medio nuestro y en medio de ustedes, allí donde están en sus hogares. Que el Señor hoy nos dé una gran bendición y renueve nuestra vida, renueve nuestro espíritu y así podamos terminar un día gozoso y feliz en las manos del Señor. Aunque vivamos un tiempo difícil, sin embargo, contamos con la bendición de Dios, contamos con la ayuda del Señor y aún en las situaciones difíciles vemos que la mano de Dios siempre nos está guardando, nos está ayudando. Que el Señor nos ayude a permanecer, a perseverar y poder tener la plena certeza, la plena seguridad de que Él estará guardando nuestra vida y que podremos de esta manera ser verdaderos testimonios para su gloria. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. Eres adorado, te glorificamos, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. A una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. Yo no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. A una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles,
inigualable, eres invencible, no tengo temor. En mi corazón tú tienes el control. Yo no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Y yo sé quién va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace huir. Y yo sé quién va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace huir. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. Yo no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada porque te tengo a ti. Vamos a leer la palabra del Señor en la carta a los Hebreos. Vamos a leer en el capítulo 3 los versos del 12 hasta el 14. Y dice así la palabra del Señor. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Amén. Un hermoso pasaje donde en su contexto habla acerca del reposo que Dios da, el reposo para el pueblo de Dios. Cuando comenzamos a leer en el versículo 7, unos textos antes del que leímos recién, vemos de qué manera Dios habló desde la antigüedad a su pueblo, a Israel. Cuando miramos en el capítulo 3, versículo 7, dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Fíjese de que el Señor habla de una manera muy directa a su pueblo. El mismo Espíritu Santo que obraba con Israel en el pasado, en aquel tiempo, está instando a los creyentes hoy, a nosotros, a confiar de todo corazón en el Señor. Aprender de los errores de Israel, porque dice que todas las cosas
que están escritas en este libro son para nuestra enseñanza y mantenernos en una maravillosa comunión con Dios. Por supuesto, hay muchas enseñanzas que podemos extraer de este mensaje que tenemos escrito en la palabra. En primera instancia podemos mencionar la fidelidad de Dios. Los israelitas pudieron ver el amor y la maravillosa providencia de Dios durante los 40 años de peregrinación desde Egipto hasta Canaán. Dios sigue siendo el mismo hoy. En nuestros días Dios sigue hablando y sigue obrando en nuestras vidas. Y aunque cometemos también yerros o faltas, su misericordia y su fidelidad se renuevan cada día. Qué hermoso saber que a pesar de nuestras inconsistencias, de nuestros errores, de nuestros pecados, el Señor sigue siendo fiel. Bien dice en el Nuevo Testamento que si fuéramos infieles nosotros, Él permanece fiel. Él no puede realmente negarse a sí mismo. Por otro lado, podemos decir que Israel sufrió la disciplina, la corrección de Dios, porque endureció su corazón. Como dice el texto, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Un corazón endurecido no responde a la bondad de Dios, ni está dispuesto a la obediencia, a poder obedecer al Señor de corazón. Necesariamente tiene entonces que ser corregido, tal vez usar la palabra que no nos gusta, pero castigado, para poder llegar a una situación de arrepentimiento y de esa manera poder acercarnos a Dios para encontrar el perdón, la bendición en nuestra vida. ¿De qué manera se endurece nuestro corazón? ¿Qué es lo que hacemos para que se produzca esa dureza en nuestros corazones? Cuando desoímos la voz de Dios, cuando realmente Dios nos habla a través de su palabra y no hacemos caso, esa actitud se convierte muy pronto en un hábito en nosotros y terminamos no escuchando más la voz de Dios a través del Espíritu Santo o a través de su palabra. Nuestro corazón se endurece, nuestra conciencia se cauteriza y el único medio es la disciplina que duele. Qué importante que podamos tomar en cuenta esto. Por supuesto, cuando hablamos de disciplina, la Biblia, esta misma carta a los Hebreos, dice que realmente la disciplina la tenemos que aceptar como hijos de Dios, porque el objeto, el propósito de la disciplina de Dios es para corrección. Y bien claro dice que, digamos, al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero dice que después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Otra cosa que podemos mencionar es que Israel reiteradas veces tentó a Dios. ¿Cómo podemos nosotros tentar a Dios? ¿De qué manera Israel tentó a Dios? Se rebelaron contra Dios, no obedecieron, no agradecieron los milagros y favores recibidos en su trayecto por el desierto. Dios continuamente los mantuvo, hizo milagros maravillosos. Además, se apartaron detrás de dioses ajenos, es decir, cayeron en esa idolatría, se quejaron, murmuraron contra Dios y también contra su siervo Moisés. Protestaron por haberlos sacado de Egipto, siendo que en Egipto eran esclavos y estaban realmente siendo oprimidos de una manera terrible. Y habiendo llegado a la frontera misma de la tierra de Canaán, hasta Cades Barnea, se rebelaron contra Dios y no quisieron entrar. Creo que la respuesta es clara, ¿no? Es una manera de tentar a Dios, de rebelarnos contra Él, de desobedecer, de quejarnos, de no reconocer la gracia de Dios y no ser agradecidos al Señor. Podemos preguntarnos cuál fue el nefasto resultado de esa condición y de la incredulidad que había en sus corazones. En el versículo 10 dice que a causa de esa situación, a causa de esa forma de proceder, dice Dios, me disgusté contra esa
generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Israel tuvo que deambular por el desierto 40 años, porque no creyó que Dios podía darle la victoria sobre sus enemigos y poseer la tierra que les había prometido. A pesar de haber visto los milagros de Dios a su favor, no tuvieron fe, no creyeron en lo que Dios les prometió. ¿Cuántas veces Dios hace cosas grandes y sin embargo parece que no las tenemos registradas? Ellos vieron milagros maravillosos desde que salieron de Egipto. Sin embargo, cuando tuvieron la oportunidad de poseer lo que Dios les había prometido, realmente se negaron a creer en la promesa del Señor y no respondieron en fe. Respondieron con un espíritu rebelde, buscando su propio camino. Dice que vagaron en su corazón. Esto es algo importante, ¿no? No solamente que anduvieron por el desierto, sino que su corazón estaba de una manera inestable, vagando, digamos así, como no enfocado en Dios, en el Señor. Por esto no pudieron disfrutar la bendición de entrar en la tierra prometida. La incredulidad, la desobediencia y la rebeldía fueron los motivos principales. Excepto Josué y Caleb, ellos dos de la generación que había salido de Egipto fueron los únicos que pudieron poseer la tierra, entrar en la tierra prometida. Los demás, toda esa generación que salió de Egipto quedó en el desierto, murieron en el desierto. Canaán representaba el reposo para Israel en el sentido de que al entrar en la tierra podrían tener su lugar estable, podrían construir sus casas, podrían realmente tener su producción en el campo, podrían realmente disfrutar de esa bendición que Dios les había dado. Por supuesto, no era una tierra que estaba vacía, estaba ocupada y seguramente había enemigos que vencer, tentaciones que también vencer y poder soportar, y por supuesto tendrían que poner mucho tesón en el trabajo para hacer producir esa tierra. Para el creyente, para nosotros, hoy, al mirar esta palabra, el reposo de Canaán, el de poder entrar, como a ellos les significaba entrar en la tierra de Canaán, no representa la eternidad con Cristo. Durante la eternidad no seremos tentados, ni tendremos que luchar contra ningún enemigo cuando estemos en la presencia del Señor. El reposo de Canaán representa una vida de obediencia a Dios, guiada por el Espíritu Santo. El creyente espiritual en realidad ha entrado en el reposo, en este caso como si Israel entraba en el reposo entrando en Canaán, en la tierra prometida. El creyente espiritual realmente entra en ese reposo, en el sentido de que no está tratando de vivir una vida espiritual a expensas de la carne, de los propios esfuerzos, sino está completamente sometido a la voluntad de Dios, confiando en Él y descansando en la obra perfecta que Jesús hizo en la cruz a nuestro favor. Qué hermoso, ¿no? Esto es poder entrar en ese reposo en primera instancia, ¿no? De un cambio tan grande. El creyente carnal, en cambio, cuando nosotros miramos lo que Pablo escribe en la carta, le escribe a los corintios, a los creyentes de Corinto, vemos que realmente ellos eran creyentes, pero Pablo tuvo que mostrarles que eran carnales. En realidad no estaban viviendo plenamente en la voluntad de Dios. El creyente carnal es como aquel que está todavía, tomando los términos de este pasaje, vagando en el desierto. Es hijo de Dios porque ha creído en Cristo, pero está inclinado al pecado en su vida. Está lleno de dudas, claudicando en forma permanente en el camino del Señor. Trata de agradar a Dios por su propia fuerza, pero en ese intento cae en el desánimo y en el fracaso. Romanos capítulo 8, versículos 5 al 8 dice, hablando de los que se esfuerzan en la carne,
porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Con tristeza vemos que muchos cristianos hoy vagan en el desierto, tomando las palabras de este pasaje, como lo hizo el pueblo de Israel. ¿Por qué tantos creyentes hoy están atrapados en el desierto de una vida cristiana sumida en la tibieza espiritual? ¿Por qué será que pasa esto? Seguramente por las mismas razones que el pueblo de Israel: la incredulidad, la desobediencia y la rebeldía. Cuando seguimos leyendo, en el versículo 12, dice entonces: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. A través de esta palabra el Señor nos amonesta a rechazar la incredulidad que en realidad nos aparta de Dios. Algunos dicen que la incredulidad es la madre de los pecados. La única forma de experimentar el contentamiento en nuestra vida, el gozo en nuestra vida, la felicidad en nuestra vida, es la comunión con nuestro Señor. La incredulidad nos separa del Señor, es lo contrario a la comunión con el Señor. Él nos hizo y nos rescató para sí mismo, y separados de Él, dice Jesús mismo, nada podemos hacer. Tenemos que reconocer la importancia de la exhortación contra la incredulidad. En el versículo 13, en el versículo siguiente, dice: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Una de las responsabilidades como miembros del cuerpo de Cristo, como parte de la comunidad del reino de Dios aquí en la tierra, que es la iglesia, es exhortar, animar, instar a nuestros hermanos a permanecer fieles al Señor. Debemos hacerlo siempre. El texto dice cada día, es decir, es una de nuestras responsabilidades permanentes como hijos de Dios. Poder animar a otros a que permanezcan firmes y fieles en el camino de Dios. Nuestro propósito en exhortar debe ser ayudar a nuestros hermanos a apartarse del pecado, alejarse de todo lo pecaminoso, de la mundanalidad, ya que el pecado es engañoso y nos conduce a la perdición. Por eso dice el texto que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. Todo pecado tiene un elemento engañoso. Proviene del diablo, y el diablo, el mentiroso, es el padre de la mentira, como dice la palabra del Señor. Pero si estamos unidos a Cristo, no tenemos excusa para ser incrédulos. Realmente esa comunión con el Señor es la que fortalece nuestra confianza y nuestra fe en el Señor y nos da la firmeza y la fortaleza para perseverar en el camino del Señor. En el texto 14, en los textos 14 y 15 dice: porque somos hechos participantes de Cristo, es decir, participantes de todo lo que el Señor ha hecho a nuestro favor, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Y dice: entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Cuando creímos en Jesucristo como nuestro Salvador, fuimos hechos participantes de Cristo, participantes de su justicia, porque Él nos ha justificado, como bien dice la palabra del Señor, justificados, pues por la fe tenemos paz ahora para con Dios y podemos tener también entrada a esa esfera de la gracia de Dios. También somos participantes de su muerte, porque tenemos que morir juntamente con Cristo. ¿Morir a qué? Morir al pecado. Tenemos que ser
identificarnos en su sepultura, como dice la palabra del Señor, que somos sepultados juntamente con Él para muerte por medio del bautismo. Es decir, nuestra antigua vida de pecado tiene que ser muerta y sepultada, pero también resucitamos, nos identificamos con su resurrección porque somos levantados a una nueva vida en Jesucristo. Por eso pertenecemos a Él y el pecado, en este caso, ya no tiene autoridad sobre nuestra vida. Las palabras del apóstol Pablo al respecto son muy contundentes. El pecado no se enseñoreará de vosotros, dice. El ser participantes de Cristo implica la responsabilidad de ser fieles al Señor. Mantener hasta el fin, como dice el texto, la misma fe que tuvimos al principio, cuando comenzamos en el camino de Dios, cuando nacimos en la familia de Dios, en la familia cristiana. Volviendo por un momento al ejemplo de Israel, decimos que ellos salieron de Egipto por la fe. Cruzaron el Mar Rojo, avanzaron por el desierto, viendo la mano poderosa de Dios obrando milagros, maravillas. Pero cuando llegaron a la frontera, allí a Canaán, en vez de poseer la tierra, en vez de entrar en el reposo que Dios les estaba dando, Israel abandonó su fe en Dios, desconfió de sus promesas y se rehusó a entrar en la tierra. Seguían siendo pueblo de Dios. Seguían siendo pueblo de Dios, pero habían perdido la bendición de disfrutar lo que Dios les había preparado, lo que les había prometido, esa tierra de promisión. Hoy, como creyentes en el Señor, debemos retener nuestra fe hasta el fin. El hecho de que caigamos en estas situaciones de incredulidad y de apartarnos del Señor, realmente puede llevarnos por un camino de perdición. La palabra dice que el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Nuestra fe debe estar fundamentada en la fidelidad de Dios, porque Él nunca nos fallará. Qué hermoso, ¿no? Que podamos tener esta confianza firme en el Señor. Ellos, el pueblo de Israel, habiendo oído la voz de Dios, finalmente endurecieron sus corazones y de esta manera provocaron, dice el texto bíblico, al Señor. El único que les podía dar el reposo, la bendición, el descanso en esa tierra, en Canaán, y el verdadero reposo, el participar de su gloria eterna. La incredulidad le robó la bendición de Dios a Israel. Es decir, el haber actuado con incredulidad realmente los dejó fuera de la bendición de Dios, porque no pudieron entrar en el reposo de Dios y recibir la bendición. Dice el versículo del capítulo 3, 16 al 19, los versículos, ¿quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Son todas preguntas. ¿Y con quiénes estuvo él, Dios, disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Qué triste, ¿no? No pudieron entrar a recibir la bendición de Dios. Los mismos israelitas que vinieron, que salieron de Egipto y que comenzaron a caminar por el desierto hacia ese reposo, hacia ese lugar de bendición y de descanso, sin embargo, fueron los que lo provocaron a Dios. Fueron los que lo provocaron a ira por su incredulidad, dice la palabra. Esta palabra no es solamente para ellos, esta palabra es para nosotros hoy. Esta palabra determina un día, dice el versículo, y ese día es hoy. Ese día es hoy. Hoy Dios nos habla a nosotros a través de esta palabra. En el capítulo siguiente, en el capítulo 4, verso 1, habla de una promesa que es la de entrar en el reposo de Dios y nos es anunciada a nosotros por medio del Evangelio. Esto es una maravilla, es una bendición. Dios nos hace una promesa. ¿Usted cree en las promesas de Dios?
tal vez no podemos creer en la promesa de los hombres, porque tal vez muchas veces nos han prometido y no han cumplido, y muchas veces nosotros tal vez hemos prometido y no hemos cumplido. La carta que le escribe Pablo a los Corintios, la segunda carta, capítulo 1, verso 20, dice: porque todas las promesas de Dios en Cristo son sí y son en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Dios no es hombre para que mienta. Dios es un Dios que realmente nos dará lo que ha prometido darnos si somos fieles y si lo buscamos de corazón. De tal manera entonces que esta promesa se cumple o tiene su cumplimiento en aquellos que creen en el Señor, no en aquellos que se mantienen en incredulidad. Aquel incrédulo que dice, bueno, pero Dios no ha cumplido su promesa, es porque nosotros nos hemos mantenido en incredulidad y no hemos creído en el Señor. Dice el capítulo 4, versos 2 y 3, porque también a nosotros, y ese nosotros que está hablando el escritor de la carta a los Hebreos, nos incluye a nosotros hoy, esta palabra es vigente, se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó a ellos el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Es decir, no oyeron con fe, no la creyeron. Pero los que hemos creído, dice el texto bíblico, entramos en el reposo. Ahí está. La diferencia entre entrar o no entrar es en o creer o no creer. No importa lo difícil que nos parezca cualquier promesa que Dios nos haga, para Dios no hay nada imposible. Ese reposo que Dios prometió para nosotros es una promesa firme, segura, como todas las promesas que Él nos hace a través de su palabra. Pero evidentemente los que no creen nunca entrarán en el reposo espiritual, sea el de gracia aquí en la tierra, hoy, en este tiempo, o el de gloria en el cielo, en la presencia de Dios. Dios revela su palabra de una manera maravillosa para que nosotros podamos comprender que realmente podemos encontrar esta bendición solamente en Dios. Hay muchas propuestas en el mundo, sin embargo, el único que puede darnos esta bendición es el Señor. Esta promesa de Dios que Dios le hizo a su pueblo Israel en su tiempo, que se recuerda en tiempos, digamos, en el primer siglo, en los primeros albores de la iglesia, y se recuerda, esta promesa aún está en pie hoy, 2000 años después de ese hecho. Dice el versículo, por tanto, temamos no sea que permaneciendo todavía aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Qué tristeza, ¿no? En realidad el verdadero reposo no era la tierra prometida. Porque el capítulo 4, verso 8 dice, porque si Josué, que fue quien en lugar de Moisés ocupó el lugar de dirigir al pueblo e introducirlo en la tierra prometida, es decir, la generación más joven, si por Josué les hubiera dado el reposo, Dios no habría hablado de otro día después de ese. Así que evidentemente la tierra prometida sí era un reposo, aquí en la tierra, de descanso para el pueblo de Israel, teniendo su propia tierra y su lugar. Reposo es un estado de descanso. Quizá podemos hacer una relación, así como esperamos que llegue ese día de descanso en la semana, a veces algunos lo tienen un día, otro, pero bueno, para reposar de los trabajos y de las ocupaciones diarias, así todos necesitamos un descanso o reposo espiritual, que no durará solo un momento o un día, como el reposo que esperamos en un día franco o un día de descanso, sino este reposo de Dios durará una eternidad. La tierra prometida era solamente un reposo físico, temporal, terrenal, figura del verdadero reposo que es espiritual y es eterno. Este mensaje es actual y dice en el versículo 9, por tanto permanece un reposo para el pueblo de Dios. Todavía hoy está esa promesa y está esta palabra que nos llega. Pues el que ha entrado en su reposo, dice el versículo 10,
Él mismo ha reposado de sus obras como Dios reposó de las suyas. En este versículo, el término para referirse a reposo está relacionado o tiene conexión con la palabra Sabbat. En el versículo 4 del capítulo 4 hay una mención. Dice, versículo 4, porque así ha dicho Jehová en cierto lugar acerca del séptimo día, y Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras. En el relato de la creación vemos que Dios terminó su obra el sexto día y descansó el séptimo día. En hebreo, Sheva significa 7, y de allí se deriva la palabra Shabbat, traducido como reposo o como descanso. Tanto la tierra prometida como el Shabbat, es decir, el séptimo día, son figura del reposo que Dios ofrecería por medio de Jesucristo. Muchas de las cosas del Antiguo Testamento son figura de lo que luego se iba a cumplir en forma perfecta a través de Jesucristo. Es evidente que, como dice el texto que leímos, queda un reposo para el pueblo de Dios, que es más espiritual y más excelente que el séptimo día o el día de reposo, y dice aquel al cual Josué también guió a los judíos a la tierra de Canaán. Esos dos reposos, el día de reposo y la tierra de Canaán. Dios realmente tiene un reposo más excelente y espiritual que este. Estos reposos, tanto el día de reposo como el reposo en la tierra de Canaán, prefiguran un reposo de gracia, de consuelo y santidad por medio del Evangelio. Esto habla, si lo aplicamos a nuestra vida, en nuestro vivir cristiano hoy. Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, les daré reposo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso, reposo para vuestras almas. Cuando recibimos a Jesucristo como Salvador y Señor de nuestras vidas, recibimos el descanso físico, mental y espiritual, al dejar nuestras pesadas cargas y agobiantes fatigas a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay un reposo glorioso en Cristo. Más allá de ese cambio, de esa vida terrible de sufrimientos y tantas cosas y cargas que hemos tenido, encontramos a Cristo y Él quitó nuestras cargas y nos dio descanso. Estamos viviendo en ese reposo. Pero hay un reposo glorioso en Cristo, en este estado consciente y permanente de gozo en el cual ya no habrá muerte, ni dolor, ni llanto en la presencia del Señor. Es una liberación total de las consecuencias que el pecado trajo sobre la humanidad. A este reposo lo llamamos la vida eterna, el cielo o la gloria. Y Jesús habló acerca de esto. En Juan capítulo 14, versículos 1 al 3, dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué hermoso lugar de reposo. Un reposo eterno, glorioso, en la presencia del Señor, en el lugar que el Señor ha preparado para nosotros. Entonces, en vista de esta bendición prometida, tengamos en cuenta las advertencias que se repiten en estos capítulos, el 3 y el 4 que hemos leído. 3 veces se repite la frase, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. 3 veces. Y 3 veces se repite también la frase, no entrarán en mi reposo. El versículo 11 termina este pasaje diciendo que de una manera muy, yo diría hasta amorosa de parte del Señor, procuremos pues entrar en aquel reposo. Esforcémonos, procuremos con diligencia entrar en este maravilloso reposo. Un reposo que nos hará dejar las cargas y las presiones y todas aquellas cosas que nos han oprimido al conocer a Cristo y su Evangelio, al recibir la gracia de Dios en nuestra vida y el poder de su Espíritu Santo,
y gozar una vida de descanso en el Señor, como Él ha invitado, venid a mí y yo os haré descansar. Pero también tenemos prometido un reposo glorioso, un descanso eterno en la presencia gloriosa del Señor, algo que disfrutaremos con todos aquellos que creen en el Señor por la eternidad. Que Dios nos ayude, que podamos ponernos firmes, que no seamos incrédulos, que no claudiquemos en el camino de Dios, que mantengamos firme nuestra confianza del principio y tendremos franca entrada en ese maravilloso reposo, descanso que podemos encontrar solamente en el Señor. Que el Señor los bendiga ricamente, que la gracia del Señor pueda estar bendiciendo sus vidas. Puedo oscurecer, puedo ser rodeado de lo que nunca esperé.
Bueno, hermanos amados, queridos, les tenemos que decir que los extrañamos mucho y que cada domingo extrañamos tanto el no poder congregarnos, pero de cualquier modo estamos gozosos y agradecidos a nuestro Dios, porque Él siempre nos bendice, nos ayuda, nos da la fuerza que necesitamos para seguir adelante, marchando en este mundo con dificultades y situaciones, pero la mano del Señor, podemos dar testimonio de que su mano poderosa está sobre sus hijos. Les decimos que los amamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo y oramos y anhelamos de todo nuestro corazón que este momento pase pronto para que en breve podamos estar juntos, podamos congregarnos juntos, alabar y glorificar el nombre del Señor. No perdamos esta hermosa posibilidad que Dios nos da de poder participar de las transmisiones, que son las que de cualquier modo y en este momento en que no nos podemos reunir, es lo que nos permite estar en contacto y en comunión. Y tengan en cuenta que es muy importante que en cada encuentro estén allí participando, que nos escribamos por medio del chat que nos da la posibilidad de reencontrarnos, de saber cómo está un hermano, cómo está el otro hermano. Y como siempre les digo, si en algún momento necesitan hacer un llamado al pastor porque necesiten una oración o necesiten un consejo, allí estamos atentos y presentes para escucharlos, para atenderlos, porque el Señor es el que nos ayuda en todo momento y va a seguir ayudándonos. Vamos a estar ahora haciendo una oración todos unidos y pidiéndole al Señor. Seguramente hay peticiones en nuestro corazón. Amén. Y es bueno que ahora podamos unirnos en esta oración, ustedes allí en su casa, nosotros aquí, y juntos pedirle al Señor. Tenemos peticiones, tenemos ruegos en nuestro corazón que los podemos presentar en este momento delante del Señor. Todos unidos vamos a estar orando y pidiendo que la gracia de Dios pueda estar obrando. Señor, te damos muchas gracias. Gracias por este hermoso momento, este hermoso tiempo que nos has permitido, Señor, disfrutar en tu presencia. Gracias por cada uno de mis amigos y hermanos, Señor, que han podido participar de este encuentro a través de este medio. Y, Señor, pedimos que tu gracia pueda estar obrando en cada vida, en cada corazón. Señor, tú que conoces las necesidades, las peticiones, Señor, pedimos que obres con poder aquellos que están enfermos, que están debilitados, necesitados, Señor, de tu poder, de tu gracia, de tu fortaleza. Obra, Señor, en sus vidas. Bendícelos, Señor. Levántalos con tu poder y con tu gracia. Sana al enfermo. Liberta, Señor, a aquellos que están pasando alguna situación adversa. Y, Señor, que tu gracia pueda bendecir cada familia y cada hogar. Señor, que tú, Señor, puedas bendecir, puedas suplir toda necesidad, puedas abrir puertas de bendición, de prosperidad, y que tu gracia, Señor, pueda manifestarse con poder en cada uno. Gracias, todo lo pedimos y lo agradecemos en el bendito y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Amén. Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Jesús. ¿Le podríamos decir a los hermanos que esta semana comenzaron los trabajos de... Esta semana, gracias a Dios, ya hemos comenzado con el desmonte del techo que estaba caído. Ya se ha trabajado toda la semana. Y bueno, estamos agradecidos al Señor de que podemos, aún en medio de un tiempo tan complicado y difícil, podemos darle gracias a Dios que estamos trabajando para poder restaurar el templo, para que en breve, seguramente en breve, podamos estar nuevamente juntos,
bendiciendo al Señor en su casa, este lugar que el Señor nos ha dado, que Él ha dispuesto para que podamos reunirnos y congregarnos en su Amén. nombre. Gloria a Dios. Gracias al Señor por todos los hermanos que colaboran, que hacen llegar su colaboración para que Amén. podamos seguir avanzando y poder de esa manera tener la casa del Señor restaurada. Amén. Que Dios los bendiga ricamente, los abrazamos en el amor de Cristo y que la gracia del Señor pueda estar reposando en cada corazón. Amén. Ni bien tengamos algunas fotos, las vamos a pasar para que ustedes las vean y estén al tanto de todo. Y les decimos que los queremos mucho en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones para todos. Worthy is the